Muchos apologistas católicos como el cura Luis Toro y otros que repiten sus argumentos, dicen que en el año 382, Dámaso, el obispo Dámaso I, mandó a Jerónimo a reunir los manuscritos, las cartas, para así definir el canon de la Biblia. Pero ellos dicen algo así como que fue que mandaron a Jerónimo a Corinto, a Éfeso y a varios lugares para ir a traer las cartas y así ellos poder reunirlos y definir el canon de la Biblia. Así el Papa Dámaso pudo declarar esto es palabra de Dios. Pero vamos a ver que una Biblia aprobada por el Magisterio Católico, una Biblia católica, dice todo lo contrario. No dice que lo mandaron a Jerónimo, que no mandaron a Jerónimo a reunir, sino más bien que el encargo fue que revisara los cuatro evangelios y todo el Nuevo Testamento. Es decir, ya existía el Nuevo Testamento en versiones como la Vetus Latina y que solo tenía que corregir. Más después se hizo una traducción que se conoce como la Vulgata. Vamos a ver. En esta Biblia, que es la Sagrada Biblia, una Biblia aprobada por el Magisterio Católico, la Sagrada Biblia, que es de la Vulgata, traducida de la Vulgata latina, por el presbítero José Miguel Petisco de la Compañía de Jesús, dispuesta y publicada por el ilustrísimo señor don Félix Torres Amat. Y esta Biblia es aprobada, como dijimos, por el Magisterio Católico. Tiene el Nihil Obstat por Juana Martínez Camino, que es el censor eclesiástico, y que se concedió el Nihil Obstat en Madrid el 1 de junio de 1995. También tiene el imprimatur por José Sánchez González de la Conferencia Episcopal Española. También el imprimatur otorgado en Madrid el 11 de julio de 1995. Y vamos a ver cómo es que dice todo lo contrario a lo que dicen los apologetas católicos, o más bien dice algo diferente. Veamos, en su introducción, esta Biblia católica dice así: la Vulgata. Antes de fines del siglo IV existían en la Iglesia Occidental traducciones latinas de la Sagrada Escritura, hechas por personas particulares, pero no había ninguna reconocida oficialmente por la autoridad eclesiástica. En el año 382 recibió San Jerónimo del Papa San Dámaso el encargo de confrontar los cuatro evangelios con el texto griego. Notamos cómo es que en el año 382 San Jerónimo recibió del Papa San Dámaso el encargo de confrontar los cuatro evangelios. No es que no se reconocían cuántos evangelios había, ya existían, solo tenía que confrontarlos con el texto griego. Sigue diciendo, en los años 382 al 385 revisó y corrigió todo el Nuevo Testamento. O sea, revisó el Nuevo Testamento. Ya se sabía cuál era el Nuevo Testamento. Ya existía y lo revisó y lo corrigió. Continúa. Lo mismo hizo con el Salterio, que fue enseguida admitido en la liturgia romana por los años 386 y siguientes, habiendo encontrado en Cesarea el original de la edición exemplar de Orígenes. Revisó y corrigió conforme al Antiguo Testamento. El primer libro que corrigió conforme a la edición origeniana fue el Salterio, admitido por las iglesias de Galias, que es el que hoy tenemos en la Vulgata. Notamos cómo es que el encargo era de confrontar los cuatro evangelios que ya existían, y como dice, antes de fines del siglo IV ya existían traducciones latinas, como la Vetus Latina. Entonces ya se reconocía que eran cuatro evangelios, y también revisó en el año 382 al 385, revisó y corrigió todo el Nuevo Testamento. No que formó, no que reunió y definió cuál era el canon, sino que ya se reconocía los cuatro evangelios, incluso todo lo que está conformado el Nuevo Testamento, que lo tuvo que revisar y lo tuvo que corregir. Así es que es todo lo contrario o muy diferente a lo que dice el cura Luis Toro
y los demás católicos apologistas que repiten sus argumentos. Más adelante en el párrafo siguiente, el párrafo 2 dice, no se contentó San Jerónimo con estos trabajos y estimulado por sus amigos concibió el propósito de hacer una nueva traducción latina, conforme al texto hebreo del Antiguo Testamento. Retiróse pues a Belén y en el año 389 comenzaba entre grandes dificultades su inmortal obra, que terminó 15 años más tarde, poniendo en manos de la Iglesia Occidental una nueva traducción de todos los libros protocanónicos. Tradujo también los libros Tobías y Judith, de la traducción griega de Teodosio, las deuterocanónicas de Daniel y de la llamada de los 70, las deuterocanónicas de Esther. Así es que, como vemos aquí, hizo una nueva traducción después, hizo la Vulgata Latina después, no fue lo primero que hizo, lo hizo después, pero antes de eso el encargo no era ir a Corinto, a Éfeso, a Colosas, a traer las cartas, reunirlas para después definir y después declarar San Damaso de que esta era palabra de Dios. No, no era así. El encargo de Damaso a Jerónimo fue confrontar los 4 evangelios con el texto griego, cotejarlos, porque se decía que las traducciones latinas contenían muchos errores, pero ya existía el Nuevo Testamento, ya se reconocía el Nuevo Testamento porque dice que lo revisó y lo corrigió todo el Nuevo Testamento. Y en un video anterior, yo ya había mostrado, un video de hace como 3 años, yo mostré otra Biblia católica y otro libro de una editorial católica por autores católicos que decían lo mismo que dice esta otra edición de la Biblia, Torres Amat, del año 95, con aprobación del magisterio católico, dice algo diferente. Y esto es lo que realmente sucedió, como bien lo reconoce aquí, no como lo dicen varios apologistas católicos. Lo cierto es que la Vulgata Latina ha servido para traducir, si se corrigió, ha servido para incluso para muchos decir que de allí nació la Biblia, de allí nació el canon por con San Jerónimo, pero vemos que no. San Jerónimo hizo una gran obra, un gran trabajo, revisó, corrigió, pero no es como lo dicen, no fue a reunir, no fue a traer los manuscritos para después juntarlos, reunirlos y hacer o definir el canon del Nuevo Testamento. Él revisó y después hizo una traducción nueva, desde el texto hebreo y griego, realizó lo que viene siendo la Vulgata, conocida como Vulgata Latina. Así es que los argumentos de los católicos pues no son como lo dice el magisterio. Es decir, los argumentos de los apologistas católicos que siguen mucho en sus argumentos al cura católico Luis Toro, no sé si están aprobados también por el magisterio católico, pero lo que yo he mostrado aquí en un video anterior y en este video de esta Biblia, sí tienen la aprobación del magisterio católico. Así que, pues ustedes saquen sus conclusiones.